En el día de hoy vamos a continuar con Primera de Pedro y el capítulo 2. Y vamos a hablar de un área, el área laboral del creyente, el área laboral del creyente. Vivimos tiempos donde el pueblo, la gente, las naciones, solo habla de la igualdad de derechos. Por todas las partes del mundo usted va a encontrar cómo se movilizan en las ciudades, cómo se movilizan en los países. Y es lo común, es algo para nosotros ya real, digámoslo así. Y todo por la igualdad de derechos. Pero se habla poco de las obligaciones y el sacrificio que todos deberíamos tener. Y yo quiero hacer una claridad en esto. Yo le estoy hablando al pueblo de Dios. Yo no estoy en una junta de acción comunal. Yo no estoy parado en la Plaza de Bolívar. Yo le estoy hablando a la iglesia del Señor. Si yo estuviera allá, quizás no duraría mucho nomás la introducción haría que la gente se parara y se fuera. Pero como le estoy hablando a la iglesia del Señor, la iglesia que escucha la palabra de Dios, pues es un poquito diferente. Con razón, nosotros tenemos poca cavidad y aceptación en cuanto a lo que la Biblia dice. Yo quisiera que hoy usted tuviera la paciencia y la tolerancia de esperar hasta el final lo que le voy a exponer acerca de lo que la Biblia dice, no lo que los pueblos dicen y no lo que usted siente y lo que usted piensa aún como cristiano, sino lo que la Biblia dice. Y quisiera que leyéramos Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. ¿Usted quiere repetir la última frase? Esto ciertamente es aprobado por Dios. Quizás lo demás va a ser aprobado por todo el mundo, pero esto va a ser aprobado por Dios. Somos llamados a tener una respuesta diferente en el área laboral, y le voy a hablar tanto como empleados como empleadores. El texto sí nos deja ver que habla primeramente y mucho más acerca del empleado, y una línea va a hablar acerca del empleador o del patrono. Miremos cada uno de ellos. Primero, como empleados, los empleados. Frente al énfasis en los derechos más que en el trabajo, el apóstol Pedro le dice a los cristianos de esa época que este no debe ser su enfoque. Los criados o esclavos en el mundo romano, quiero hablarles de que usted piense en esa época, eran tratados de maneras diferentes. Algunos, después de ser esclavos muchos años, se volvían parte de la familia. No sé si ustedes tuvieron una nana, si ustedes tuvieron a alguien muy cercano que les ayudó siempre y le tomaron cariño. Pues así pasaba en esa época. Si bien ellos estaban vigilados de que no tuvieran tantas concesiones con la esclavitud, pero algunos se volvían parte de la familia. Otros eran tratados más como propiedades que como personas, al punto que en ese tiempo algunos decían que la única diferencia entre una bestia y un esclavo era que la bestia no hablaba y el esclavo sí. En el inicio de la iglesia, la gran mayoría de los nuevos creyentes eran pobres e incultos. Y cuando hablamos de la gran mayoría, usted puede llegar a pensar más del 90 y no sé qué %. O sea, eran pocos nobles, como nos va a decir Primera de Corintios
capítulo 1, versículo 26, en la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice el apóstol Pablo hablando a los corintios. Recuerden, les dice. ¿Por qué les dice recuerden? Y déjame el texto ahí. Dice recuerden porque ellos ya se habían vuelto llenos de dones, talentos. Dios había hecho cosas grandes ya. Para algunos de la iglesia de Corinto eran ricos en dones, pero también algunos habían salido de situaciones críticas. Y el Señor les dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. Y esto nos hace pensar también de pronto en el inicio del cristianismo en todas partes del mundo, en Colombia, y nos hace pensar los que tenemos, yo soy de cuna pobre, nací en cuna pobre, y en medio de eso una mujer sencilla como era mi madre conoció el Evangelio de Jesucristo. Debemos acordarnos dónde vivían nuestros padres, en qué barrio vivían. Aunque muchas veces le preguntan a uno, ¿y usted dónde vivió de niño? Y como que le tiembla la voz a algunos, ¿conoces el sector y va buscando el mejor sector para decir? Porque si dicen el barrio donde nacieron, van a sentir de pronto pena. Recuerden de dónde han sido tomados. Hoy, a diferencia de aquella época, tenemos condiciones laborales con entes de control, aunque en ocasiones nos sentimos como herramientas o máquinas. Estamos viviendo un tiempo del teletrabajo, y el teletrabajo es mucho más, hay más esclavitud en el teletrabajo que en lo que existía antes. Sin embargo, tenemos la misma orden, porque el mundo pasa, pero la palabra de Dios no. Y el problema para usted y para mí va a ser que vea en la palabra de Dios algo muy anticuado, fuera de serie, fuera de lo que estamos viviendo hoy. Debemos someternos a nuestros empleadores, y dice cómo, con respeto. Pablo anima a hacer nuestro trabajo para Dios, que el asunto no es con mi patrono, sino es con mi Dios. El trabajo que Dios me ha dado, el que me ha contratado, y yo le voy a decir algo que a usted le puede sonar absurdo: el salario que yo tengo me lo ha puesto Dios. No porque sea un Dios escaso para los que ganan muy poquito. Dios nos ha dado nos ha permitido vivir ese salario, y Pablo anima a hacer nuestro trabajo para Él. Colosenses 3, 22 al 24, leamos: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Dentro de qué contexto a Cristo el Señor servís? Usted no le está sirviendo a ese empleador, usted le está sirviendo a Cristo Jesús. Y nos anima a no andar por vista, sino andar conforme a la palabra. ¿Qué recompensa podría tener una persona que ande de esta manera, de la manera cristiana, temiendo a Dios, sirviéndole a Él? Si me permite decirlo, los hijos heredarán la buena siembra que sus padres tuvieron con sus patronos. Van a heredar. Nosotros solamente pensamos en el hoy y pensamos en la siguiente década, pero ¿cuántos de nosotros hemos heredado lo que nuestros padres sembraron? ¿Qué sembraron nuestros padres? Bueno, mi padre sembró puntualidad, responsabilidad, confianza, pero tuvo salarios básicos y muy bajitos, que a duras penas se podía sostener la casa. Pero ¿qué recibí de él? Y de pronto él no habrá recibido
en su época, pero nosotros como hijos hemos recibido bendición, porque ellos sembraron respeto a sus autoridades. Quizás fueron maltratados, quizás fueron esclavizados a veces. De pronto lloraron, sufrieron al ver las humillaciones por las cuales tuvieron que pasar. Pero Dios tiene no solamente a corto, sino a mediano y largo plazo recompensa para su pueblo. También que al cabo de cierto tiempo, como sucedió con la vida del esclavo José, seamos ascendidos a los ojos de los que maltrataron o menospreciaron nuestras vidas. Entonces piense en el siervo José. José, sus hermanos lo venden, sus hermanos lo odian, pasan por una situación difícil. De pronto para alguno de ustedes habrá tenido una niñez difícil, sin padre, lejos de su padre, lejos de su madre, y lo venden. Y él entra por fin a un lugar, a la casa de Potifar. Potifar tiene una esposa y es acusado que él había hecho una propuesta indecente desnudándose y a la señora de la casa proponiéndole que durmiera con él, cuando fue todo lo contrario, cuando fue esta mujer la que lo sedujo. ¿Y qué pasó con Potifar? ¿A quién le creyó? Yo creo que la esposa le dice: ¿a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer a él o a mí, que he estado a tu lado tantos años? ¿Sí? Pues le creyó, a ella le creyó. ¿Y qué pasó con José? Injustamente fue quitado del lugar donde él estaba. Pero ¿qué pasaba en el lugar donde él estaba? Ese lugar prosperaba. ¿Y qué pasaba con José? Seguía siendo esclavo. Pero Dios bendecía ese lugar por causa de José. Y qué decir también, por ejemplo, de David, que fue perseguido por la envidia de su jefe, si lo pudiéramos decir así, el rey Saúl, pero con el tiempo heredó lo prometido. Por lo cual procedamos sin condicionamientos. Yo veo con preocupación hoy que nuestros jóvenes no quieren pagar un precio, y si me lo permiten decir, nosotros vemos que nuestros jóvenes son los escudos humanos en las protestas. Ellos son los que están ahí al frente, pero ellos no han trabajado todavía. Yo llevo trabajando desde niño, me gustó trabajar en las vacaciones, pero vamos a decir que de los 18 años, y tengo 31 años de trabajar. 31 años de trabajar. Nosotros, de los que hemos pasado muchos años, deberíamos estar en ese tipo de revueltas, los más maduros, diciendo: mire cómo nos ha tratado el Seguro Social, mire cómo nos ha tratado. Pero colocan a nuestros jóvenes. Pero yo quiero hablarlo a la juventud cristiana. A la juventud que no es cristiana, pueden hacerlo, pero ustedes trabajen, y así estén bajo un mal sistema, y así estén bajo un mal patrono, ustedes tienen algo diferente. Tienen un pacto de Dios para ustedes, de heredar las naciones, por lo cual ustedes deben esforzarse. Entonces, los condicionamientos tales como cuáles: si me tratan bien, yo trabajo bien. Y hay jóvenes que hasta ahora están empezando, ahorita no van a poder hacer eso porque la condición es más difícil. Si a mí el jefe me habla duro, yo también le hablo duro. Y si a mí se me pone muy salsa, pues yo también. Y si tengo que salir, pues salgo. ¿Qué si tuvieran 2 o 3 hijos? Y el joven debería vivir como si tuviera 5 hijos, diciendo: estoy aprendiendo acá, Dios me está enseñando. Si me tratan bien, yo trabajo bien, y si me pagan más, trabajaré mejor. Y otra cosa es el respeto. Debemos guardar respeto y honor a los jefes no creyentes, dejando adorno de la doctrina de Dios
y puertas abiertas al Evangelio. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1-2 dice así. Está hablando el apóstol Pablo a aquella época. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. ¿Qué les diría hoy la gente? Suéltense de ese yugo y protesten y acaben y no se dejen y cambien el mundo. El apóstol dice: tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes no los tengan. Pero volvamos al 1 un momentico, porque quiero reseñar algo acá. El asunto no es su nombre, no está en juego su nombre. ¿Usted a quién está representando? A Dios. Es el nombre de Dios. Y hay personas que dirán, esa persona dice que es cristiana, pero es un muy mal empleado. ¿Quién sabe qué es lo que le enseñarán en esa iglesia? Porque lo único que hace ese empleado es a toda hora responde mal. Sus compañeros podrían llegar a decir de pronto: ninguno tan mal compañero como ese que se dice ser cristiano. ¿Qué piensan sus compañeros de ustedes? ¿Que es una buena persona? ¿Qué piensa su jefe de usted? Ustedes, los cristianos, deberían ser las personas de más confianza. Y el versículo 2 dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, kalos, su excelente servicio. Esto enseña y exhorta. Y hay cristianos que se valen de su título para defraudar a sus jefes. Hay algunos que dicen: yo voy a poner dentro de la hoja de vida que soy cristiano. Qué tremendo, qué responsabilidad. Y también se valen dentro de la iglesia a veces del nombre de Dios para defraudar a sus hermanos. Siempre hemos hablado de los negocios dentro de la iglesia y hemos dicho que debemos tener mucho cuidado en los negocios y orar a Dios, porque algún hermano se puede valer de eso y está diciendo, otro hermano afectado dice: me debe dinero, dinero este hermano y no me paga. Qué triste, ¿verdad? Valernos de eso. En la iglesia algunos criados se volvían líderes de los que eran sus jefes, pero ellos debían guardar su actitud igual en lo laboral. ¿Cómo sujetarnos? Dios nos provee la forma, hacerlo con sabiduría. ¿Cómo marchar? La marcha es un derecho de todos. Y como les he dicho, nosotros los cristianos hemos marchado. Pero le voy a dar la medida del comportamiento de un empleado y le voy a dar la medida del comportamiento de una buena marcha. Y si en esa medida no está esa medida, usted no tiene por qué estar ahí aplaudiendo, complaciendo, siendo partícipe de pecados ajenos, ni alegrándose, ni justificando, diciendo: no, pues es que rompieron todo porque pues tenían que romper todo, porque si no, no los escuchan. Entonces un hijo un día en su casa le va a romper las puertas y le va a romper los vidrios para que usted y su papá y su mamá lo escuchen en los derechos que usted cree tener. Entonces, la medida es Santiago 3:17. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Listo, hasta ahí. Todos por los ideales dirán: esto es lo que yo pienso y lo que yo creo es puro. Esto es puro porque es realidad. Pero mire lo que sigue. Después, pacífica. Y continúa: amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En ese tipo de resistencia civil podríamos llegar a estar, pero no en otras, porque somos un pueblo diferente. Por eso no nos exponemos en nuestras redes, porque somos un pueblo diferente, porque somos hijos de Dios,
porque somos lo más raro que puede existir en este mundo. Seremos aprobados por el Señor y dignos de confianza. Tendremos, además de ser aprobados por el Señor y dignos de confianza, Él nos tendrá reservados para grandes lugares, para grandes puestos, pero además tendremos limpia conciencia y como resultado seremos reconocidos por nuestra gran labor, aunque a veces por el contrario suframos injustamente. Pedro lo dijo así, primera de Pedro 2:19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y ahora que se habla del emprendimiento, hoy todo el mundo quiere ser emprendedor. Ojalá todos lo podamos llegar a ser. Pero si solo hay emprendedores y jefes, ¿dónde van a quedar los empleados? ¿Será que no van a haber empleados? De pronto Dios lo llamó a usted para ser un empleado. Todos emprendedores, pero el problema que se nos ha vendido esa idea de ser emprendedores, o la preocupación que yo más tengo es que ellos quieren ser emprendedores y como emprendedores van a ser jefes. Pero la pregunta, ¿fueron buenos empleados? Porque solamente un buen empleado puede llegar a ser un buen jefe y debe aprender a someterse, ser puntual, ser responsable en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque cuando usted tenga su propia empresa, ahí sí usted va a incurrir en hipocresía, exigiendo puntualidad, exigiendo, ¿qué va a exigir si nunca ha hecho lo que ha debido hacer? Me parece muy bien que los jóvenes trabajen, tengan experiencia laboral y tengan experiencia bajo alguien, discúlpeme, que los irrite, molestias, cosas injustas, pero que forman el carácter. Un aprobado es aquel que su comportamiento no varía según la ocasión o la opresión, que es libre de su conciencia, que no cambia como empleado. Él es igual con los jefes fáciles de obedecer y con aquellos que son difíciles de soportar. Porque hay jefes difíciles de soportar. Y si usted es uno de esos jefes, pues ha llegado al lugar indicado, porque ahorita vamos a hablar de usted para que oremos y pueda decir, Señor, cámbiame esto, porque ¿cómo haré sufrir yo a esos pobres empleados? Tengamos una respuesta diferente en el área laboral, tanto como empleados como empleadores, primero como empleados y segundo como empleadores. Para esta época, hablando del tiempo romano, algunos heredaron poder y dinero llegando a ser amos. ¿Sabe la palabra para amo cuál es en griego? Déspotes. De ahí viene déspota. Uno que tiene posición absoluta y poder sin control alguna. Estamos hablando de que había esclavitud. Entre ellos había dos tipos de respuesta. Unos eran los buenos y afables y otros eran los crueles y difíciles de soportar. ¿Cuántos quieren ser jefes? Visualícese como jefe. Dios nos ha llamado también a salir adelante, a bendecir. Entonces, los buenos, los razonables, que miran las necesidades de otros, los afables, amables, moderados, pacientes para con los que les servían. ¿Qué le toca a uno como esclavo en algunas empresas donde nos tuvimos que vivir? ¿Qué nos tocó? ¿Qué actitud teníamos? La sola actitud de reconocer que frente a nosotros teníamos una autoridad y íbamos respetuosamente y sí señor, no señora, cosas que se enseñan desde la casa, que uno dice, replica eso, sí señor, no señora, y así andábamos con ese respeto y fueron considerados o eran considerados con las personas. Cuando éramos empleados teníamos esa autoridad y ahora cuando seamos jefes debemos ser considerados con las personas. ¿En qué sentido? Su horario. Hoy tienes que salir a coger un bus, tienes que etcétera, tienes muchas cosas.
considerados económicamente. Y los crueles, los difíciles de soportar, la palabra difíciles es escolios, de escoliosis, los que se salen del camino, los que pierden la cordura, los tiránicos e injustos, los deshonestos que no pagan lo que deben pagar, los aprovechados, los ásperos y rudos, los erizados, es decir, los difíciles de soportar. Y Pablo escribe a los amos cristianos o patronos, Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Y en esta época, que es una realidad de pandemia y de desempleo de muchos millones de personas, pues hay algunos que les va, solo con la mirada les dicen: pórtese bien, llegue tempranito, ya sabe que la situación en el país está muy difícil. Amenazas. Lo que ignoran es que el Señor de Él es el Señor de ellos. Y por eso, si me lo permite decir, entre todos los quebrados que pueden haber y van a haber, se van a encontrar un buen número de estos que fueron malos patronos, que explotaron a sus empleados, que nunca les importó la seguridad social de sus empleados, que nunca los contemplaron como diciendo en diciembre: démosles una buena ancheta, como si fuera para mí. Voy a hacerme una ancheta para mí con todo lo que quiera y se la voy a regalar a mi empleado. En la antigüedad, Dios exhortó a los creyentes amos a mejorar las condiciones de los que le habían servido, pero ellos no lo hicieron. ¿Cuántos están leyendo Jeremías? Estamos leyendo Jeremías y recuerda que el rey le dice: ya es tiempo de darle la libertad a los esclavos, denle la libertad a los esclavos y voy a mejorar sus condiciones, por mejorar las condiciones de ellos. Y así Dios obra. Si nosotros damos buenas condiciones, Dios abre su mano para con nosotros. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo dijo: sí, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y después, ¿qué hizo? Se arrepintió de lo que había hecho y volvió. ¿Qué le decretó Dios a este pueblo? Le dijo: ustedes van a sufrir de las 3 amenazas que tiene el mundo entero. Usted la recuerda porque estamos en Jeremías y estamos viviéndola: espada, hambre y pestilencia. Y puede ser que algunos de esos empresarios vivan en violencia intrafamiliar, que no tienen una vida íntima con su esposa y con su esposo, y que tienen un alejamiento cada día mayor con sus hijos. Violencia. ¿Qué otra más? Enfermedades. ¿Y qué otra más? Hablando de peste. Y lo otro es escasez. Van perdiendo. Hambre, quiebras. Vienen quiebras. Las quiebras vienen porque tienen que llegar y ahí la vida es así. Las quiebras vienen porque es una prueba, pero las quiebras vienen por cosecha. Por cosecha. Porque no se han hecho las cosas bien con las personas que nos sirvieron años atrás. Y hay una deuda ahí. Y hay una deuda que usted la puede tener, que alguien tenga deuda con usted o que usted tenga deuda con alguien. Y por eso Dios le trae para decir: será por eso, para soltarlo de ese yugo y declarar la espiritualidad abierta en su área laboral. Hoy en pandemia, algunos pagan menos a sus empleados sin razón alguna. No están pagando en la medida que reciben sus ganancias. Lo que han hecho en su habilidad de negocios es aprovecharse de los recursos, y los bancos, el gobierno les ha podido dar ciertas concesiones, plazos, reducción de impuestos, y algunos de ellos se han escudado sin que a ellos les esté tocando eso. Porque si les está tocando, pues vale,
hay que reducir salarios, es lo normal. Pero si usted no es de esos que lo ha tocado la pandemia y usted es precavido y dice, por si al caso de una vez voy a tomar medidas con mi personal, pues le digo, querido hermano, que Dios ya lo vio. Dios vio su avaricia. Dios vio que usted estaba pensando solamente en usted. Deuteronomio 24, 14 y 15 dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. Tenemos personas de Venezuela que han sido explotadas, que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Deberías tener orgullo de tu ciudad y deberías ser un buen representante de tu ciudad, y que tu ciudad bendiga a los que trabajan contigo. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Cómo es que ellos clamen? Algunos de ellos son inconversos, hasta maldicientes. Pero ¿cómo es el clamor? Cuando ellos lloran y no tienen que comer. Cuando ellos dicen, trabajé y me siento explotado. Cuando ellos lloran, el clamor de ellos sube al cielo. Y cuando sube al cielo, Dios no hace acepción de personas. Cuando alguien se queja de nosotros con Dios por ser injustos, mezquinos o tacaños, Dios recibe esta queja y el pecado nos empieza a perseguir con todas sus consecuencias. El pecado de ser deshonesto en lo laboral es igual y merece el castigo que todos los pecados. ¿Sabe a qué es equivalente? ¿A qué es equivalente un patrono tacaño que mira solamente para sí mismo? Es equivalente a un brujo, es equivalente a un mentiroso, es equivalente a un adúltero. ¿Quiere mirarlo? Se lo voy a mostrar. Malaquías 3:5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Eso es no tener miedo de Dios, no tener respeto de Dios y no tener confianza en Dios. Los que trabajan bajo nuestro cuidado deben participar de nuestras bendiciones materiales. El orgullo nuestro no es capitalizar. El orgullo más grande nuestro, si pudiéramos decir orgullo o cambiarlo por honor, es que nuestros empleados no quieran perder el trabajo de esa empresita pequeña o grande o mediana, que quieran seguir porque dicen, quizás allá me pagan 100,000 más, 200,000, pero es que el trato que me dan, ellos son esforzados para con nosotros, ellos nos tratan muy bien. Y en la parábola del hijo pródigo me fascina cómo el hijo pródigo, que está ya, ha desperdiciado sus bienes, el concepto que él tiene de su papá como patrono. ¿Quiere ver ese concepto? Mírelo aquí, Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Abundancia de pan. ¿Sabe lo que encierra esa palabra abundancia? Ellos estaban ahí, dentro de esta hacienda, tenían un muy buen patrono. Frente a las injusticias, primero debemos orar. Dios se encargará. Si usted ha padecido en manos de un mal jefe, ore al Señor. Ore al Señor. Hay gente que no les han pagado sus cesantías. Hay gentes que trabajaron décadas y salieron. Hoy la pandemia les sirvió para declararse en bancarrota y decir: lo siento mucho y váyase
así como llegó, y qué pena, y todos quebramos. ¿Qué haría si usted quebrara? Tendría que orar para que Dios le ayudara a pagar lo que debe. Eso sería lo primero que debería hacer. Porque la Biblia, como lo hemos dicho, le dice a uno: no debáis nada a nadie, porque la deuda se queda en la tierra. Usted se va, pero queda endeudado y sus hijos tendrán que pagar. Todas las obras que han habido aquí en la tierra por narcotráfico y por todo eso, así los hijos estén en otros países heredando, les alcanzará la consecuencia a ellos y a sus hijos, porque es una deuda de sangre en la tierra. Y frente a las injusticias, primero debemos orar y encargar a Dios. Santiago 5:1, 4 y 6 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad en pandemia. Ricos. Y pueden haber ricos que su capital sea de 100 millones, ricos que su capital puede ser de 500, de 1000, de 10,000. A todos los ricos, vamos ahora, aullad por las miserias que os vendrán. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y versículo 6: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. No os hace resistencia. Como empleados y empleadores, hay una promesa, una gloria particular. Primera de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo que le he dicho en esta mañana, y para terminar, es que Dios, somos un pueblo especial. Y le voy a decir otra cosa más. Otra cosa más le voy a decir acerca de: si usted tiene, invierta, hermano, invierta. Si usted tiene, haga circular el dinero. Hay gente que tiene y estamos en una época de administrar mejor. Sí, eso estoy de acuerdo. Pero piense en el pobre. El que piensa en el pobre, el Señor pensará en él. El que le da al pobre, el Señor le pagará a él. Y hay mucha gente que no quiere y dice: no. Personas que lo pueden llamar a usted o a alguien. Supe de esto, por ejemplo, alguien que llama y dice: que ¿puedo hacer los oficios varios? Si usted no tiene, pues no. Pero si usted tiene, está ayudando a alguien. Y la plata tiene que empezar a circular, porque si no circula, no hay reactivación económica. Y permítame hablar acerca de eso, asesorando una conferencia de finanzas que iba a dar un experto en eso. Me pidió consejo lógico desde el área teológica, histórica y doctrinal, no desde el área financiera, porque no soy un hombre de negocios. Y hablamos de algunos pasajes, de si era bíblico pedir prestado y cosas así. Pero él me edificó muchísimo más, porque me contó una historia que iba a compartir ahí, de un forastero que llega a una tierra y llega a un pueblo y necesita quedarse ahí porque tiene que hacer negocios, y aparta con $100, que es lo que vale su estadía, da los $100. Luego él se va y dice: me voy a quedar, pero tengo que ir a hacer unas vueltas aquí cerca del pueblo y volveré, pero dejo apartado con $100. Este hombre, entonces, le llega la persona que le provee la leche, carne, ganaderos, todo lo que, y él debe $100. Entonces él da esos $100, se los da a esta persona, pero a la vez el que recibió las vacas que estaban en arriendo, en los pastos que tienen que estar ahí, se pagaba y necesitaba pagar $100.
Y ahí sigue la historia. Como la llamada duró como 2 horas, no le voy a contar las 2 horas de llamada. Pero lo que sí le voy a decir es que la plata sigue circulando de tal manera que alguien llega el dinero a alguien, recibe los $100 y tiene que ir al mismo pueblo a quedarse para otros negocios. Es otra persona muy diferente. Y llega y paga los $100. Pero de pronto aparece el primer forastero. Y el primer forastero dice: ¿sabe qué? Ha llegado un imprevisto y no me puedo quedar, devuélvame mis $100. Y él dice: claro, le devolvió los $100 últimos que le dieron. Entonces, la enseñanza es sencilla. Nosotros tenemos que en fe hacer circular el dinero. Cualquier domicilio activa la economía de alguien. Pero si usted piensa solamente así, todo el mundo está pensando así. Debe tener actos de fe y el Señor va a bendecir nuestra vida. Si estamos subordinados o si ascendemos como jefes, lo importante será nuestro testimonio. Esta es la vida laboral del creyente que agrada a Dios. Y quiero hoy orar al Señor por aquellos que han cometido injusticia, que han sido malos empleados, y aquellos que han sido malos empleadores por ignorancia o por avaricia, pero en todo caso como pecado. Y si a alguien le deben dinero, y si alguien en este momento tiene proyectos y no ve nada por ninguna parte, quiero decirle que hay un lema para mí y quiero compartírselo y que lo empiece a repetir, porque si es del Señor, pues repítalo. El lema es: pandemia, tiempo de milagros. Diga eso: pandemia, tiempo de milagros, porque yo ya los he visto. Yo no sé si usted ha visto milagros. Hay milagros para el pueblo de Dios. Entonces vamos a orar. Hoy quiero orar por ustedes y que le pidamos perdón a Dios. No sé si a usted le ha dolido allá cuando usted come y tiene todo. Si usted, yo no le digo que no coma, yo no le digo que no coma y dé gracias, pero ¿ha pensado en el pobre? ¿Ha pensado en las personas? Y acuérdese de las cosas injustas también. Póngase sobre sus pies antes de irnos y oremos en esta mañana. Señor, queremos orar en esta mañana. Tú nos enseñas por tu palabra. Mira aquellas personas que tienen una incertidumbre mayor que otros, que tienen miedo. Y tú nos has dicho que no tengamos miedo. Eso es lo que nos has repetido. Mira nuestras injusticias. Y quiero llamar particularmente a todos los que están aquí. Si de pronto a alguien les quedó debiendo hace años, así como ustedes le servían a Dios, así Dios les va a pagar. Él es el que paga. Pero también si usted ha quedado debiendo a alguien en injusticia y ha retenido, pídale al Señor en esta mañana con todo su corazón que lo perdone. Pero no haga como en aquel entonces que: Señor, voy a corregir, y no corrigió. No, pídale al Señor, dile: Señor, perdóname. Y Espíritu Santo trae a las personas sus injusticias, tráelas para que sus hijos no recojan sus consecuencias. Que haya justicia ante todo, Señor, porque tú eres el Dios de la justicia y a tu trono llegamos y declaramos, Señor, este tiempo, este lema: pandemia, tiempo de milagros. Pueblo del Señor, pandemia, tiempo de milagros. Levante sus manos a Dios y dígale: Señor, gracias por los milagros que vas a hacer, Señor. Esos milagros que ya estás haciendo, Señor, porque no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, Padre. Oh Dios de gloria,